Le pido el favor de que me deje leer el dictamen del cubrebocas, ya que una vez leí un dictamen equivocado por el cubrebocas. Esta presidencia concede el uso Nadie de se la fijó. tribuna a la Ni nos diputada fijamos. integrante de la Comisión de Salud para que dé lectura al dictamen correspondiente con el orden del día. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer un resumen del presente dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de la fecha. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la iniciativa de ley que regula el uso de cubrebocas, además de las medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad del COVID-19 en el estado de Zacatecas. A la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de ley que regula el uso de cubrebocas, además medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Zacatecas. Vista y estudiada, que fue la iniciativa en cita de la comisión dictaminadora que presenta los antecedentes el primero. En sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 17 de noviembre del 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Zacatecas, presentada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna. En la exposición de motivos, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del virus COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional y posteriormente una pandemia derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que les han confiado. Desde la declaración de emergencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General, el Gobierno del Estado ha tomado las medidas de control sanitario necesarias y pertinentes para hacer frente a la causa epidemiológica que vivimos. Entre las que tenemos las más importantes. Un acuerdo general al que se quedó sujeto el control sanitario de materia de salubridad local por la pandemia que genera en el COVID-19 al ser una enfermedad grave de atención prioritaria. Como lo ha registrado la Secretaría de Salud en el periodo comprendido del 23 de octubre al 13 de noviembre del año en curso, hubo un aumento de 3.412 casos de personas contagiadas distribuidas de la siguiente manera. Del 23 de octubre al 30 de octubre, 1.084 casos positivos. Del 31 de octubre al 6 de noviembre, 1.180 casos positivos. Del 7 de noviembre al 13 de noviembre, 1.148 personas contagiadas. En ello, evidencia la propagación exponencial de virus entre la sociedad zacatecana. De igual forma, lamentablemente se ha elevado la cifra de decesos a causa de esta enfermedad, toda vez que el mismo colapso aparecieron 290 fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud ha referido que las mascarillas son esenciales para determinar la transmisión y salvar vidas. Reducen el posible riesgo de exposición al virus de una persona infectada por COVID-19, sea o no sea asintomática. La mascarilla médica frente a la mascarilla de otro tipo, de acuerdo y de igual forma la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que cada día se conoce más acerca de la transmisión del COVID-19 como afectación respiratoria causante de los cuadros clínicos que van desde manifestaciones leves y no respiratorias hasta la enfermedad respiratoria aguda grave, la septicemia, con disfunción de aparatos y sistemas, y en la muerte cabe indicar que algunas personas no presentan síntomas. Por otra parte, en el estudio titulado Identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación del COVID-19, Mario Molina, científico mexicano del Premio Nobel de Química, resaltó que con evidencia científica el uso del cubrebocas en público es la medida más efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad. La materia de la iniciativa es crear una ley que regula el uso del cubrebocas y medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad del COVID-19 del estado de Zacatecas. La valoración de la iniciativa para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. En el primero, y como competencia de esta Comisión de Salud, es competente estudiar, analizar
la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 131, fracción 15 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la pandemia por COVID-19, la epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a finales de diciembre de 2019, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía atípica o desconocida, observándose que la mayoría de los casos eran individuos que trabajaban en el mercado de mayoristas de mariscos del sur de China. Fue en el año 2020, el día 11 de marzo, que la Organización Mundial de la Salud reconoció como pandemia a este fenómeno de contagio, significado como virus SARS-CoV-2. En nuestro país fue hasta el 28 de febrero del 2020 cuando se confirmaron los primeros casos de contagios por este virus en zonas de personas residentes en la Ciudad de México y un ciudadano en el estado de Hidalgo con residencia en el estado de Sinaloa. El periodo de incubación de esta enfermedad por lo regular es de 5 a 10 días a partir de su contagio y la manifestación de sus síntomas se aprecian como los más comunes a la aparición de la temperatura elevada por encima de los 38 grados, tos seca, dificultad para respirar, y de complicarse la enfermedad incluye la neumonía, síndrome agudo respiratorio superior, entre otras afectaciones. La toma de decisiones es ahora el resultado, la capacidad de adaptación a nuevas formas de llevar nuestra vida cotidiana. Solo así será conveniente no postergar más la fase de recuperación económica. En este sentido, reforzar las medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Zacatecas es un tema de suma importancia para esta comisión de dictamen. Conforme a ello, los legisladores que integramos este colectivo reconocemos el impacto positivo que la presente iniciativa tendrá sobre la salud pública de los zacatecanos, toda vez que un gran número de investigadores recientes sugieren que casi el 80% de los contagios ocurren en contacto con personas que no son diagnosticadas. El tercero, el uso de cubrebocas como medida de prevención. La pandemia derivada de la enfermedad coronavirus es por diversos motivos inédita, pues sus consecuencias aún son impermisibles. En esta razón que está incidiendo en todas las actividades desarrolladas por el ser humano y no es posible saber con esta certeza el llamado retorno a la normalidad. Por supuesto, Zacatecas no ha sido la excepción. La presencia de esta enfermedad ha modificado nuestras costumbres, actividades cotidianas y relaciones con nuestro entorno inmediato. Actualmente, ante esta enfermedad se encuentra presente todos los municipios del estado, siendo la región central formada por Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, donde se concentra el mayor número de contagios, 9,316 datos del 17 de noviembre del 2020 de la Secretaría de Salud del Estado. La situación vigente se ha excedido por cualquier pronóstico. Nuestro país, nuestro estado, no estaba preparado para enfrentar una pandemia con la que vivimos. El cansancio físico y mental ha comenzado a manifestarse en todos los grupos sociales. Ante la ausencia de los tratamientos y vacunas específicos, es necesario fortalecer tales medidas de prevención. Virtud a ello, resulta indispensable insistir en el distanciamiento físico, de modo que la tasa de propagación del virus se mantenga, al menos en un nivel en el que los casos nuevos no excedan la capacidad de los servicios de salud. De misma forma, el usar cubrebocas, mascarilla, barbijo o tapaboca ayuda a detener la propagación del COVID-19 porque evita que los gérmenes de una persona lleguen a otra. Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que el uso de cubrebocas como una medida de protección hacia las personas, pues ahora se sabe como una promoción importante de la población, son portadores asintomáticos en el 40% de los casos, o presintomáticos o están transmitiendo el virus. Las medidas primarias en la atención de salud, entre ellas el uso del cubrebocas, evitan la imposición de restricciones mayores y las actividades cotidianas. Esta pandemia es también un fenómeno social, por ello es importante obedecer las recomendaciones de la autoridad de salud. En el cuarto, las modificaciones de la iniciativa. En la reunión de trabajo que se tuvo
en la Comisión de Salud, celebrada el día 18 de noviembre del 2020, con la presencia de las autoridades de salud, el presidente del Colegio Médico del Estado de Zacatecas. El apartado de discusión en lo general fue aprobada en sus términos la iniciativa en estudio, reservándose en lo particular las siguientes modificaciones. Se precisan las facultades de verificación de las autoridades sanitarias a efecto de que las diligencias se practiquen en términos de la Ley de Salud del Estado, sin prejuicio de que éstas quedan pormenorizadas o detalladas a un nivel reglamentario. Se faculta a los verificadores para requerir a las personas físicas que usen el cubrebocas en los lugares que se considera obligatorio. Se precisa que todos los procedimientos de verificación y aplicación de sanciones estarán restringidos por la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, esta ley y sus reglamentos. Se puntualiza además la aplicación de medidas de seguridad que establece la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. Durante las visitas de verificación, la autoridad sanitaria podrá determinar las posibles infracciones a esta ley e impulsar que sí existiesen los suficientes elementos de juicio para ello con caución económica que no exceda el máximo del monto de la multa, como medida cautelar para evitar la obstaculización del procedimiento. Se agrega el trabajo en favor de la comunidad como sanción por incumplimiento de las obligaciones previstas en este ordenamiento. Se estipula un rango mínimo de la sanción económica, estableciendo una multa de 1 hasta 25 unidad de medida y actualización, precisando que se tomará en cuenta su valor diario a quien infrinja las disposiciones de este cuerpo normativo. Se precisa el arresto también que podrá aplicarse si la persona ejerce violencia física o verbal sobre la persona que intervenga en la verificación. De igual forma, se hace la precisión en el sentido que el arresto sea de 12 horas hasta 36 horas. Y finalmente, se establece que las corporaciones de salud pública brindarán el apoyo y la colaboración en términos de ley de seguridad pública vigente en el Estado. Dichas propuestas, analizadas, discutidas en lo particular, aprobándose en sus términos en la reunión de fecha del 19 de noviembre del año en curso. En cuanto al impacto presupuestario, en esta comisión de dictamen se estima que se atiende lo dispuesto en el artículo 16 del párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, en relación con el numeral 18 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas, en razón como sigue. El presente ordenamiento legal no implica ni propone crear nuevas estructuras administrativas, ni tampoco incrementa o disminuye el capítulo del gasto que no haya sido contemplado de manera anterior, toda vez que las actividades de verificación son desarrolladas de manera cotidiana por los servidores públicos de la Secretaría de Salud y la ley permitirá fortalecer sus atribuciones para mitigar los efectos derivados ante esta pandemia. En ese tenor, estimando que el espíritu y los efectos del impacto presupuestario consiste en lograr la aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas a la legislación local, se realizan en el marco del principio del balance presupuestario sostenible. En este cuerpo dictaminador es de opinión de que la presente ley cumple con el citado principio, al no generar un compromiso económico que supere los ingresos asignados por las instituciones que se involucran en el cumplimiento de los objetivos de este dictamen. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la Honorable 63ª Legislatura del Estado nos permitimos someter a consideración del Pleno el presente decreto, ley que regula el uso del cubrebocas y las demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad del COVID-19 en el Estado de Zacatecas. En los transitorios, en el artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano gobierno del Estado de Zacatecas y continuará vigente el tiempo que permanezca la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 COVID-19 en México como una enfermedad grave y de atención prioritaria, emitida por el Consejo de Salubridad General mediante un acuerdo publicado por el decreto en el Diario Oficial de la Federación de marzo del 2020. En el artículo 2, la Secretaría de Salud y los servicios de salud deberán expedir un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto las disposiciones reglamentarias necesarias para su acuerdo e incumplimiento. Así lo dictaminaron y firman las y los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Salud. Atentamente, Comisión de Salud, diputada Carla Valdés, diputada Isabel Trujillo y diputado Armando Perales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.